¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Norma González. A nombre de Corporativo Zipzat Trail les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy nos acompaña la doctora Mónica Fernández Sánchez, dermatóloga. La doctora nos trae un tema muy interesante. La doctora nos dice, hablemos de cáncer de piel. Se formó como médico cirujano en la Universidad de Anáhuac, donde se recibió con mención honorífica. Realizó su residencia en medicina interna y dermatología, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, además de una estancia postdoctoral en la Universidad de Alabama. Actualmente labora en el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas y es médico adscrito a la dirección médica a cargo del Departamento de Dermatología en INER. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto saludarla, un placer que esté acá con nosotros, bienvenida. Los micrófonos y la cámara es suya. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Voy a compartirles mi pantalla para ver si ya logran ver mi presentación. ¿Se ve? Claro, la vemos ya. Perfecto, pues vamos a empezar un poquito. Vamos a hablar hoy un poco acerca del cáncer de piel. Es una plática un poquito larga porque, bueno, como algunos sabemos o todos saben, el cáncer de piel, bueno, hay diferentes tipos de cáncer de piel, melanoma y no melanoma. Entonces voy a dar una descripción al principio un poquito de esto, pero creo que la parte más interesante va a ser al final, en donde vamos a platicar acerca de la prevención y de lo que podemos hacer para tratar de prevenir este tipo de cáncer. Entonces, vamos a empezar. Los objetivos van a ser conocer la incidencia del cáncer de piel, identificar los diferentes tipos de cáncer de piel que existen y, lo que les decía, promover la prevención del cáncer de piel. Entonces, ¿qué es el cáncer de piel? Según la Skin Cancer Foundation, esta es la definición, es un crecimiento descontrolado de células anómalas de la piel. Y esto está provocado por el daño en el ADN de las células, que va a estar a su vez provocado principalmente por la radiación ultravioleta proveniente de la luz solar, del sol, pero también ahora por estas prácticas nada buenas como el uso de camas de bronceado. Entonces, todas estas mutaciones de radiación ultravioleta van a desencadenar el cáncer de piel. Entonces, la clasificación va a ser, se clasifica básicamente en melanoma y no melanoma, y el no melanoma a su vez va a tener dos tipos, el vasocelular y el epidermoide. Hablando un poquito de epidemiología, hay que tener en cuenta que el cáncer de piel es el tipo de cáncer más común en todo el mundo, que cada año se van a diagnosticar alrededor de 13 millones de cáncer de piel y que 1 de cada 3 cánceres que se diagnostican en el mundo es un cáncer de piel. Que cada año alrededor de 65,000 personas mueren a causa de cáncer de piel, principalmente melanoma. Entonces, la incidencia y la prevalencia del cáncer de piel no melanoma, estamos hablando de vasocelular principalmente, ha aumentado en las últimas décadas y ocupa actualmente el tercer lugar en México, precedido por el carcinoma cervicouterino y el broncopulmonar. Entonces, estamos ante un problema de salud pública importante. Dentro de las formas de cáncer de piel no melanoma, el 95% va a ser el carcinoma vasocelular junto con el epidermoide. Y de estos el más frecuente es el vasocelular, que podemos decir que es el menos agresivo y que se va a generar en las células basales del epidermis, es decir, en los queratinocitos basales, como podemos ver en la imagen adjunta. El carcinoma epidermoide es el siguiente en frecuencia. Si el otro era alrededor del 80% del cáncer de piel no melanoma, este es el restante, el 20%. Es un poco más agresivo que el vasocelular y se genera en los queratinocitos no basales, es decir, en todas las células del epidermis que no son las células que están en la parte de hasta abajo en la unión con la epidermis. Con la dermis, perdónenme. Y este es muy importante porque aunque no es el más agresivo, sí tiene un riesgo de invadir de forma local mucho más agresiva. Y una vez que se tuvo un cáncer de piel epidermoide, el riesgo aumenta muchísimo más de tener un segundo cáncer. Entonces aquí podemos ver más o menos la clasificación, no melanoma, vasocelular, el más frecuente y el menos agresivo.
seguido por el epidermoide y en un final el melanoma, que es el más agresivo de todos, pero que es también el menos frecuente. Entonces ya vimos que el cáncer no melanoma se genera en los queratinocitos. ¿Qué pasa con el melanoma? El melanoma se va a generar a partir de los melanocitos, que son las células encargadas de la producción de melanina. Generalmente se desarrolla en la piel, pero también durante el desarrollo embrionario tenemos migración de melanocitos a otras partes del cuerpo, como las meninges, la retina y las mucosas, y entonces en estos lugares también puede haber melanoma. En México el melanoma está más o menos entre el 10 y el 14% de las neoplasias malignas de piel. Este es el peor cáncer de piel, con un alto riesgo de metastatizar, de dar metástasis, si no se detecta a tiempo. Tiene una alta mortalidad, es súper importante, y en México la incidencia ha aumentado muchísimo en los últimos años. En todo el mundo ha aumentado, pero en México hasta 500 veces en los últimos años, según estudios hechos por la Secretaría de Salud. En este podemos ver, es una revista, un artículo que salió en el 2018 y chequen, por ejemplo, desde 1998 hasta el 2016, la incidencia en mortalidad, cómo ha ido aumentando alrededor de todos estos años y es una tendencia que tiende a la alza. Por eso la importancia de su prevención. Y en esta otra podemos ver también que los hombres tienen una mortalidad un poco más elevada que las mujeres y la cual también en ambos grupos van a la alza. En Estados Unidos, que son los reyes de la epidemiología y de las estadísticas, 1 de cada 32 personas puede llegar a desarrollar melanoma a lo largo de la vida. 75% de las muertes por cáncer de piel en el mundo son secundarias al melanoma, entonces vean cómo la mayoría es rarísimo que un cáncer no melanoma se complique y llegue a la muerte, pero principalmente podría ser el epidermoide. Y bueno, el melanoma es mucho más frecuente en adultos, ya vimos que es un poco más frecuente en hombres y en niños es muy raro y no suele presentarse en menores de 10 años y cuando lo hace generalmente está asociado a nevos melanocíticos gigantes. Vemos aquí que el tono de piel es súper importante. Ahorita vamos a ver cuando hablemos específicamente de melanoma, lo que quiere decir el tono de piel y por qué la importancia. Pero en los caucásicos, alrededor de 1 de cada 38 personas blancas pueden desarrollar melanoma, comparado con 1 de 167 en hispanos, y la protección de la melanina en la piel en los afroamericanos, 1 de cada 1000. Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Vamos a empezar por el carcinoma vasocelular. El carcinoma vasocelular, ya dijimos, es el más frecuente de las neoplasias malignas de la piel. Afecta más a hombres alrededor de la sexta década de la vida y generalmente se presenta en zonas expuestas al sol porque vamos a ver que el principal factor de riesgo va a ser la radiación ultravioleta. Y algo bien importante es que suele ser una neoplasia que surge donde no había ninguna otra lesión nueva, ¿de acuerdo? O sea, no es que un lunar se vuelva maligno, sino que aquí no había lesiones, por lo tanto se dice que surge de novo, o sea, sobre una piel que en teoría era una piel sana. Entonces, el principal factor de riesgo es la radiación ultravioleta o la exposición solar crónica. El hecho de estar expuestos todo el día al sol sin una protección nos hace mucho más propensos a presentar cáncer de piel. ¿De acuerdo? Y obviamente, entre más clara sea la piel, el riesgo es mayor. Otros factores de riesgo importantes son la exposición a arsénico, las radiaciones ionizantes, el tabaquismo, la inmunosupresión. Por ejemplo, los pacientes con VIH tienen un riesgo hasta 8 veces más que la población general de desarrollar un carcinoma, como estos ejemplos que les pongo aquí, en los cuales, obvio, es muchísimo más frecuente el desarrollo de un carcinoma vasocelular o incluso múltiples carcinomas vasocelulares asociados a estas alteraciones genéticas. Entonces, ¿qué es el carcinoma vasocelular? ¿Cómo podemos identificarlo? Acuérdense que es una lesión que el paciente va a decir que no tenía antes, que de pronto se la vio, pero que puede tener meses o incluso años porque su crecimiento es muy lento. Tiene muy poco potencial de invasión, entonces son lesiones que no se tratan porque pues, no dan molestia, están ahí por años, el paciente no nota que crezcan de forma importante, entonces generalmente cuando buscan atención, las lesiones ya tienen un mayor tamaño. En general se presenta como una lesión única que puede llegar a ulcerarse y que característicamente tiene telangiectasias o pequeños vasos sanguíneos en su superficie, como podemos ver en la imagen de en medio.
Algo que normalmente los dermatólogos describimos es que parece como si fuera una perla. Los bordes son aperlados, son blanquecinos, se ve edematosa. Y en la población latina y en México es bien importante que la variante hiperpigmentada, como la imagen de abajo, es mucho más frecuente obviamente que en poblaciones blancas. Existen muchos tipos diferentes dependiendo de su presentación clínica. Ahorita vamos a ver algunos de los más frecuentes, pero bueno, esta es una clasificación. Siendo la variedad nodular la forma más frecuente de presentación. Esta es lo que les describía, suele ser una lesión única con una superficie lisa, blanca, brillante, que puede tener los bordes blanquecinos como edematosos y que en su superficie podemos ver múltiples telangiectasias. La variante superficial es la segunda en frecuencia, suele localizarse más frecuentemente en el tronco, se da más en hombres, y esta diferencia de la nodular es como si fuera una placa, una mancha con escama rojiza, de bordes bien definidos pero irregulares y brillantes, y también se pueden ver telangiectasias en su superficie o puede estar hiperpigmentada. Una variante más extraña son estas, que son pacientes que dicen que les salió una lesión como una cicatriz. Estas lesiones son un poco más agresivas que las otras formas de carcinoma vasocelular y tal cual parecen una cicatriz. Son unas placas que pueden ser ligeramente deprimidas y que simulan un proceso cicatrizal en alguien que niega que hubiera tenido un trauma previo. En estos pacientes hay que sospechar que pueda tratarse de un carcinoma vasocelular, sobre todo por esto que les digo de que es una variedad un poco más agresiva. Si seguimos con esto de variedades todavía más agresivas, como esta que se denomina Ulcus rodens, esta es tal cual la imagen que tenemos en la parte de abajo del ojo, es una lesión que en el centro está ulcerada y que se ve alrededor como si fuera un anillo o un aro hinchado y edematoso. Y el paciente suele decir que esta lesión sangra de forma constantemente, que se hace una costra, que vuelve a sangrar y que no se cura. ¿De acuerdo? En esas lesiones también hay que sospechar que se trate de una lesión maligna. Esta es mucho más agresiva y destructiva. Y las infiltrantes, en las cuales son generalmente como trabéculas o micronódulos, en los cuales nosotros tomamos, por ejemplo, una biopsia y a la hora que la mandamos a analizar, el patólogo nos dice que se ven nódulos alrededor y entonces hay que hacer una nueva cirugía para tratar de quitar este cáncer que suele invadir o infiltrar en el tejido adyacente. Entonces, el diagnóstico va a ser clínico. Es bien importante identificar estas lesiones o por lo menos tener como en la lupa cuáles son estas características, que si me preguntaran en general yo les diría lesiones que no han tenido toda la vida, que el paciente dice que tienen años de evolución con un crecimiento muy lento, que se ulceran y que vuelven a cicatrizar, y esto lo hacen de forma continua, que tienen vasos sanguíneos o que están hiperpigmentadas con estos bordes oscuros irregulares. En todos estos casos hay que hacer una biopsia. Y en la biopsia, bueno, el patólogo nos va a dar la característica típica del carcinoma vasocelular, que son la formación de estos como nidos o cordones de células de color basófilo o morada y que característicamente se distribuyen en empalizada, como se ve en esa imagen, que es alrededor de la lesión, una célula tras otra. Eso es el diagnóstico y obviamente el tratamiento va a ser la resección. Entonces, aquí lo importante es diagnosticarlo a tiempo, porque si no lo diagnosticamos y lo tratamos, aunque no va a dar metástasis y probablemente el paciente no se va a morir de un carcinoma vasocelular, sí puede invadir de forma local hacia los tejidos circundantes, entonces haciendo muchísimo más difícil el tratamiento. Y bueno, existen ciertas regiones que es importante tener en cuenta, como la cara, la región nasofacial o la parte retroauricular, en donde estos suelen tener mayor riesgo y donde suelen ser más invasivos. Entonces, el tratamiento va a depender de la localización y de la variante histológica. En general, las variantes nodulares pues, se pueden quitar fácilmente. Las variantes infiltrantes requieren una cirugía más grande, como la cirugía micrográfica de Mohs, en la cual se van haciendo cortes hasta que el patólogo en un transoperatorio nos dice que ya no hay tumor, o la escisión quirúrgica estándar, ¿no? Se pueden quitar en consultorio si son lesiones pequeñas, siempre dejando un margen. No me voy a meter en estas cosas que a lo mejor ya son más específicas, pero bueno, se tiene que quitar completo. Y existen tratamientos no quirúrgicos, por ejemplo, el uso de 5-fluoracilo, de imiquimod, o incluso quemarlo con crioterapia, con nitrógeno líquido.
Estas indicaciones son muy especiales y generalmente se reservan para pacientes en los cuales tienen una contraindicación para realizar una cirugía, ya sea que sean personas de edad muy avanzada, que no se quieren tratar, que no estén en una zona de riesgo o que tienen algún otro tipo de contraindicación para la cirugía. En cuanto al carcinoma epidermoide, el otro tipo de cáncer no melanoma, este también se conoce como carcinoma de células escamosas. Y como les dije anteriormente, este se genera en los queratinocitos suprabasales de la piel, a diferencia del vaso celular, que es en los queratinocitos basales. Se desarrolla generalmente a partir de una lesión premaligna, y ahorita vamos a hablar de estas lesiones premalignas y de la importancia de detectarlas también a tiempo, ya que estas lesiones pueden convertirse en cáncer. Entonces, las más frecuentes son las queratosis actínicas. Una queratosis actínica normalmente la describimos como una lesión que se palpa más de lo que se ve. Entonces, si ustedes tocan, se siente la piel, es una piel muy fotoexpuesta y con mucho fotodaño, en la cual se sienten como pequeñas costras que no se ven o pequeñas zonas con escama alrededor de toda la cara, la piel cabelluda o de las zonas expuestas. Estas queratosis actínicas, como su nombre lo dice, representan un daño solar crónico, una alteración ya en el material genético que la piel ya no es capaz de regenerar y de reparar. Y aquí la importancia es que hasta el 20% de estas queratosis actínicas se convierten en carcinoma epidermoide, por lo cual todas deben tratarse. Otra lesión premaligna frecuente es el cuerno cutáneo, que es la imagen que tenemos en la parte inferior. Como el nombre lo dice, parece un cuerno, es una lesión muy hiperqueratósica, muy dura, y que en la base puede tener un carcinoma epidermoide. Entonces, aquí lo mismo, hay que tratarla, hay que quitarla y se tiene que mandar a analizar para ver si esa base tiene el antecedente o tiene la formación ahí de un carcinoma epidermoide, que incluso puede a veces estar asociado a infección por virus del papiloma humano. Y las quelitis actínicas, que son el daño en la mucosa del labio inferior generalmente, y aquí además de la radiación ultravioleta está implicado el tabaquismo. Y también se ve como una placa ligeramente ulcerada o exulcerada que tiende a no cicatrizar de forma adecuada. Otras lesiones premalignas son las queratosis por arsénico o por hidrocarburos. Por arsénico, por ejemplo, en zonas en donde el agua puede estar contaminada por arsénico. Las queratosis por radiación crónica, secundarias a algún otro tipo de radiación ultravioleta, por ejemplo, el uso de camas de bronceado o el uso de puba con soralenos. Lesiones mucocutáneas asociadas también a virus del papiloma humano. Recuerden que hay ciertos tipos de serotipos del papiloma humano que son cancerígenos, y bueno, aquí específicamente dan este tipo de lesiones como la papulosis vaginoide, que algunos ya la consideramos incluso un carcinoma epidermoide in situ. Y vamos a hablar ahorita un poquito acerca de estas lesiones. La leucoplaquia, que son placas blanquecinas, como vemos en la foto de hasta abajo, que también es una lesión premaligna que puede asociarse a virus del papiloma humano y que puede convertirse en cáncer. Entonces, algo bien importante es que una vez que ya detectamos un paciente con un carcinoma epidermoide, el riesgo de presentar un segundo carcinoma epidermoide es muchísimo más alto, hasta del 50% en los siguientes 5 años. Entonces, son pacientes que hay que darles seguimiento y buscar lesiones que puedan llegar a convertirse en un carcinoma epidermoide. Existe predisposición genética, existen también algunos síndromes, genodermatosis como el albinismo cutáneo o el geroderma pigmentoso, en los cuales hay un mayor riesgo de desarrollar carcinoma epidermoide. Ya habíamos hablado de la exposición ambiental a radiación, principalmente ultravioleta, y aquí es importante mencionarlo como tal. La radiación ultravioleta es la que se asocia más a cáncer, penetra hasta la epidermis. La radiación asocia más a fotodaño, o sea, a envejecimiento. Entonces, principalmente la radiación UVB es la que está asociada a cáncer. Algo bien importante, una úlcera crónica que no está epitelizando de forma adecuada, siempre hay que sospechar que no hay ahí un carcinoma epidermoide, por ejemplo, en úlceras crónicas posteriores a quemaduras o a traumatismos que no cicatrizan, y bueno, la papulosis vaginoide asociada a virus de papiloma humano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Generalmente, obviamente, áreas expuestas al sol. En general es una lesión única al principio, pero bueno, si son pacientes que tienen mucho fotodaño, podemos encontrar varias queratosis actínicas y, ¿por qué no?, algunos pacientes con más de una lesión de carcinoma epidermoide, sobre todo aquellos que están inmunosuprimidos.
Pacientes, por ejemplo, que tienen trasplantes renales tienen muchísimo mayor riesgo de desarrollar cáncer por el grado de inmunosupresión que tienen. Y cuando el carcinoma epidermoide no rebasa la membrana basal, es decir, no pasa de la epidermis hacia la dermis, se le denomina enfermedad de Bowen. Entonces, el carcinoma epidermoide in situ, que quiere decir aquel que está localizado y que no pasa más allá de la epidermis, o la enfermedad de Bowen, es más frecuente en mujeres de edad avanzada y se presenta, como ven en la imagen, con estas placas eritematosas, con una escama blanquecina, adherente, que fácilmente se puede descamar, que se pueden traumatizar fácilmente, que pueden llegar a sangrar y que incluso a veces pueden verse mucho más verrucosas o ulceradas. Y se pueden presentar en cualquier parte, incluso en la región periungual o en genitales. Estos pacientes son pacientes que tienen mucho tiempo con estas lesiones, que no les prestan atención, que suelen ser asintomáticas, de crecimiento muy lento como el crecimiento vasocelular y que pueden llegar a progresar a un carcinoma invasor, es decir, que invade más allá del epidermis en alrededor del 15% de los casos. Por eso la importancia del diagnóstico a tiempo. Ahora, cuando el carcinoma epidermoide se encuentra in situ, se encuentra en mucosa genital, se denomina eritroplasia de Queyrat y la presentación es diferente. Suelen ser placas rojas muy brillantes, a veces con presencia de prurito, a veces completamente asintomáticas y son mucho más frecuentes en hombres no circundados entre la tercera y la sexta década de la vida. Aquí también es bien importante hacer el diagnóstico por el riesgo de que se desarrolle un carcinoma epidermoide invasor. ¿Ok? Entonces, aquí el riesgo es alrededor del 30% a partir de una eritroplasia de Queyrat. Y bueno, en la mujer el carcinoma de la vulva suele predominar más en la parte anterior de labios mayores y inicia prácticamente igual, pero es todavía más difícil de ver, no es algo que suele dar molestias y generalmente cuando se diagnostica suele estar un poco más avanzado. Ahora, una vez que tenemos ya un carcinoma epidermoide invasor, aquí estamos hablando ya de placas mucho más grandes, infiltradas, la piel se siente dura, puede estar roja, hiperqueratósica, formar estos nódulos como vemos en esta imagen y si se fijan alrededor de este nódulo que en su centro puede estar ulcerado como en la imagen, la piel se ve también diferente al resto de la piel. Entonces esta piel que se ve atrófica, infiltrada, descamada, todo eso puede ser parte del carcinoma epidermoide invasor. Este carcinoma suele crecer de forma lenta, pero hacia la profundidad y puede llegar a invadir dermis y con frecuencia llegar incluso hasta ganglios linfáticos. Hay una variedad de carcinoma epidermoide invasor, que es la variedad ulcerosa. Esta tiene un alto potencial de destrucción local. Y lo mismo, de aquí lo que van a ver es que el paciente se queja de tengo esta úlcera que sana y al ratito vuelve a sangrar espontáneamente y se vuelve a ulcerar. En esos pacientes siempre piensen en la posibilidad de un carcinoma epidermoide invasor. Y cuando esta úlcera ocurre sobre cicatrices previas a quemaduras o a un proceso inflamatorio crónico, se le denomina úlcera de Marjolin. Hay 3 tipos de carcinoma epidermoide verrucoso invasor y el nombre va a depender de la zona en la que se encuentre. Si está en la boca se va a denominar papilomatosis oral florida. Si está en la región genital se denomina condiloma gigante de Buschke-Lowenstein y si está en el pie, como en esta imagen, se denomina epitelioma cuniculatum. Estos muchísimas veces se confunden con verrugas plantares, pero a diferencia de las verrugas plantares, obviamente son mucho más invasoras, mucho más agresivas y se requiere una biopsia para hacer el diagnóstico a tiempo, ya que el tratamiento cambia radicalmente. Entonces recuerden que este tipo de carcinoma invasor verrucoso es más agresivo e infiltrante que otras variantes y aunque ya dijimos que el carcinoma epidermoide rara vez provoca metástasis, existen reportes de que puede llegar a hacerlo y bueno, lo que les decía hace ratito, clínicamente puede simular verrugas virales y asociarse a una infección con serotipos malignos del virus del papiloma humano.
Siempre hay que revisar mucosas, ¿de acuerdo? Es bien importante que la mucosa oral, secundario al tabaquismo intensivo, al consumo de alcohol y algunas infecciones por el BPH, puede dar estas placas infiltrantes blanquecinas y eritematosas que pueden llegar a ser un carcinoma epidermoide. Esto se da más frecuente en paladar y en la lengua y es un poco más frecuente en hombres y puede al principio ser simplemente una placa roja que se denomina eritroplasia o una placa blanquecina que se denomina leucoplaquia. Hay que tomar una biopsia para descartar que se trata de un carcinoma epidermoide, ¿de acuerdo? Y en el borde vermellón, es decir, en la parte del labio inferior, puede empezar como una quelitis crónica, lo que mencionábamos hace ratito que es una lesión premaligna y que también vale la pena tener en cuenta y biopsiar a tiempo. El diagnóstico, igual que con el carcinoma vasocelular, van a ser las características clínicas y la alta sospecha de la lesión. Yo siempre les digo a los pacientes que vale la pena a veces pecar de exagerados y hacer una biopsia cuando tenemos una duda de que una lesión pueda ser maligna. Y bueno, ¿no? Les regalamos una pequeña cicatriz a que se nos vaya a ir el diagnóstico. El diagnóstico obviamente va a depender de la histopatología y aquí lo más importante va a ser si es una variedad in situ o localizada o si estamos ante una variedad invasora. A diferencia del carcinoma vasocelular, aquí se van a ver células en cordones y en nidos y los queratinocitos van a mostrar diferentes grados de pleomorfismo, es decir, de formas anormales. Normalmente los queratinocitos conforme van madurando van perdiendo sus núcleos. Entonces aquí podemos ver que pueden tener núcleos hipercromáticos, que puede haber mitosis que normalmente no se deben de ver. Y el patólogo lo que nos va a decir es una clasificación o escala de Broders que nos va a decir el grado de invasión dependiendo del porcentaje de células que estén afectadas. Obviamente esto evoluciona o más bien impacta en el pronóstico de la lesión, ¿de acuerdo? Y bueno, acuérdense que este cáncer tiene la capacidad de metastatizar hacia ganglios regionales y que la recurrencia de la lesión suele preceder a las metástasis hacia los ganglios. Entonces es bien importante que si una lesión que ya habíamos extirpado recurre, tener en cuenta que puede haber metástasis en ganglios regionales. Estos son algunos de los datos de un carcinoma epidermoide de alto riesgo. El tamaño es muy importante, la profundidad, obviamente si ya tiene invasión a alguna otra capa que no sea la piel. Los que están localizados en la oreja o en el labio, si el patólogo nos reporta que en la escala de Broders ya tenemos un grado 3 o 4, o sea, más del 50% de células neoplásicas, pacientes inmunosuprimidos y las lesiones recurrentes por el riesgo que decíamos de invasión local a ganglios o que surgen en cicatrices preexistentes porque suelen ser mucho más agresivas. Al igual que con otros tipos de cáncer, existe la clasificación TNM, no me voy a detener en esto, pero es importante saber el grado o en qué estadio está el paciente para poder hacer pues determinar cuál va a ser el seguimiento y el tratamiento que le vamos a dar, y a diferencia del carcinoma vasocelular, este no tiene una clasificación del TNM justo porque no da metástasis. Entonces el tratamiento va a ser la resección completa de la neoformación con márgenes en donde podamos determinar que la piel de alrededor está sana. Los tratamientos no quirúrgicos, lo mismo que en el vasocelular con ablación química, no permiten el análisis histopatológico, entonces realmente no se deben de hacer y solamente son apropiados si fuera una variedad in situ. Si estamos ante un epidermoide invasor, el tratamiento quirúrgico es el único que está indicado, ¿de acuerdo? Hay que tomar siempre en cuenta el riesgo de recurrencia y metástasis cuando vayamos a elegir el tratamiento. Y bueno, pensar que además este es un tipo de cáncer que es radiosensible y que se puede utilizar como un tratamiento coadyuvante al tratamiento quirúrgico. El cáncer de piel más agresivo, a diferencia del cáncer no melanoma, este se genera en los melanocitos, que son los encargados de la producción de melanina, y se puede desarrollar, como yo les había dicho previamente, en piel, pero también en algunos otros órganos que no sean la piel, en donde también hay melanocitos. Aquí es bien importante que el aumento en la incidencia del melanoma
también está grueso y que también cada día vemos más melanoma en todo el mundo. Y esto se debe a varios factores, a que actualmente vivimos más tiempo y estamos más tiempo expuestos a la radiación ultravioleta, a que cada día están en uso estas malas prácticas del bronceado y de que vemos camas de bronceado en todas partes y la gente va y utiliza las camas de bronceado, y las alteraciones ambientales, específicamente la capa de ozono que deja que penetre muchísima más radiación ultravioleta. Entonces, el melanoma, perdón, puede afectar más frecuentemente o es más frecuente en pieles claras, alrededor de 7 veces más, como ya lo vimos hace ratito en epidemiología, que en poblaciones con piel más oscura. En dermatología tenemos esto que llamamos los fototipos de Fitzpatrick, en los cuales entre más clara sea la piel, existe un mayor riesgo de melanoma. La población latina generalmente oscilamos entre un tipo de Fitzpatrick entre 3, 4 y 5, y bueno, casi no tenemos fototipos 6. Y bueno, los fototipos más claros, que serían el 1 y el 2, que son caucásicos, son los que tienen mayor riesgo de desarrollar melanoma. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Obviamente la exposición solar y la radiación ultravioleta, como les decía, principalmente la radiación ultravioleta B. Y algo súper importante es que la exposición aguda, por ejemplo, el típico paciente gringo o norteamericano que cada verano se asolea y que se quema y se ulcera, esos son los que tienen mayor riesgo de desarrollar melanoma. El uso de cámaras de bronceado antes de los 30 años de edad nos da un riesgo de hasta 75% o de hasta 75 veces más probabilidad de desarrollar un cáncer de piel melanoma. Otra cosa súper importante es que la exposición crónica al sol disminuye la respuesta inmunológica de la piel y aumenta el riesgo de esta neoplasia. Y algo que siempre les digo es que desde antes de los 18 años ya tenemos acumulado alrededor del 80% del daño solar que tenemos en la piel en la edad adulta, ¿de acuerdo? Por eso la importancia de proteger desde edades pequeñas a los niños. Otros factores de riesgo muy importantes son, ya habíamos dicho, los fototipos claros, el tener pelo rojo o rubio, la presencia de pecas en cara o en tercio superior de la espalda desde la infancia, tener lo que les decía, la historia de 3 o más quemaduras solares con presencia de ampolla antes de los 20 años de edad es un factor de riesgo muy importante. El trabajar al aire libre antes de los 20 años de edad, la presencia de queratosis actínicas, que ya nos está hablando de un fotodaño crónico, el hecho de ser inmunosuprimido, por ejemplo, en pacientes posttransplantados que tienen inmunosupresores por largo tiempo, el tener el antecedente de haber recibido radiación con soralenos por más de 250 sesiones, por ejemplo, para psoriasis, es un factor de riesgo, y el antecedente de radioterapia durante la infancia. También es súper importante averiguar acerca de la historia clínica, tanto personal como familiar de melanoma, porque ya existen muchísimas alteraciones o locus o genes que se han asociado a la presencia de melanoma. Entonces, si el paciente tiene antecedente familiar de melanoma, se considera un factor de riesgo más. No voy a hacer muchísimo hincapié en todas estas mutaciones, es importante nada más saber que existen estas mutaciones, y el dibujito de abajo me gustó porque entonces vemos, por ejemplo, del lado izquierdo, pacientes que tienen múltiples nevos y que tienen una exposición intermitente a la luz solar de forma intensiva, como decíamos, causando quemadura, tienen un riesgo de desarrollar melanoma mucho más alto que el resto de la población. Y el hecho de tener más de 100 lunares o nevos melanocíticos también es un factor de riesgo para melanoma, al igual que la presencia de nevos melanocíticos gigantes o displásicos, en donde es mucho más frecuente el desarrollo de melanoma, sobre todo en poblaciones más jóvenes. Ahora, el melanoma va a tener 2 fases de crecimiento. La primera fase, que es la fase radial u horizontal, en la cual va a crecer a lo largo de la piel, no va a invadir tanto a la profundidad. Si logramos en este momento, en donde solamente hay una fase de crecimiento radial, diagnosticar el melanoma, las probabilidades de cura son muy altas, a diferencia de aquellos pacientes en los cuales ya vienen con una fase de crecimiento vertical, es decir, el crecimiento ya va hacia la profundidad de la piel y pasa más allá de la membrana basal, es decir, de la epidermis, y
puede involucrar la dermis o incluso más allá. Ahí el riesgo de metástasis es muchísimo más alto. El melanoma se va a dividir en 4 rubros importantes, ¿ok? Vamos a empezar con el melanoma superficial. Es el más frecuente a nivel mundial. La edad de presentación es alrededor de los 40 años y estas son manchas. Generalmente el paciente se presenta con una mancha oscura que no tenía previamente, hiperpigmentada, y característicamente va a tener bordes irregulares, va a ser asimétrica, va a tener diferentes tonos de color y suele medir más de 0.6 centímetros. ¿Dónde la vamos a ver más frecuentemente? Obviamente en zonas de exposición solar intensa y crónica, y los sitios más frecuentes son el tronco y las piernas. El melanoma nodular, aquí hay una pequeña, no discrepancia, pero bueno, hay 2 teorías. Uno es el que es más frecuente en México. Antes decíamos que el más frecuente era el melanoma acral, y ahorita vamos a ver el melanoma acral, pero si ustedes buscan en las guías de México de práctica clínica, el melanoma más frecuente es actualmente el nodular. Y yo creo que esto se ha debido a justo a estos cambios en las prácticas que tenemos de asolearnos y de broncearnos todo el tiempo, o de incluso acudir a las camas de bronceado. Esta suele ser una neoformación cupuliforme, es decir, con forma de cúpula, forma un nódulo, el cual es muy prominente, puede estar o no hiperpigmentado y se puede estar ulcerando de forma crónica. Esto que ven ahí fue una paciente que viene en la consulta con un melanoma de años de evolución que nunca se había tratado, y vean cómo desde que lo vemos es algo maligno, o sea, tiene diferentes colores, tiene los bordes irregulares y asimétricos, y en el centro tiene un gran nódulo, incluso hiperqueratósico. Esta es la forma más agresiva de melanoma y suele afectar principalmente cabeza y tronco. La siguiente forma de melanoma es el léntigo maligno melanoma. Este representa menos del 10% de los melanomas y generalmente se ve en la cara. Suele iniciar como una mancha, como un léntigo solar, pero a diferencia del léntigo solar, tiene estas características de tener los bordes más irregulares, de ser más hiperpigmentado, mostrar 2 o 3 colores diferentes, y obviamente son en zonas de exposición a radiación ultravioleta crónica, ¿de acuerdo? Por dosis acumuladas en esta zona durante largo de muchísimos años, ¿ok? Y se puede asociar a otros tipos de cáncer de piel no melanoma. Este es el que nos enseñan desde que estamos en la facultad, que es el cáncer más frecuente en población latina y en México. Hay este artículo que les pongo ahí abajo del 2010, refiere, o en ese entonces todavía se consideraba que era la forma más frecuente de melanoma en México. Y algo que nos enseñan desde que estamos estudiando medicina es que un lunar que sale en las manos, en las palmas o en las plantas de los pies es maligno. No es así, no quiere decir que todos los lunares que sean acrales o que estén en palmas y plantas sean melanomas, pero bueno, como son zonas que normalmente o no nos revisamos o no les damos mucha importancia, es bien importante revisar estas zonas y buscar si es un lunar que existe de toda la vida, que el paciente tiene desde la infancia, o si es una lesión nueva. ¿De acuerdo? Normalmente estas son lesiones nuevas que se presentan alrededor de la 6ª década de la vida, y suelen tener característicamente esta imagen, como vemos en la parte de abajo, en la cual se ven los surcos y las crestas de la piel de palmas y plantas, y se ve pigmento tanto en surcos como en crestas. Esto no es normal. Normalmente vemos una raya de pigmento, una raya sin pigmento, una raya de pigmento, una raya sin pigmento. Y este es el patrón característico normal de un nevo benigno en palmas y plantas. Entonces es bien importante hacer dermatoscopía para poder ver si estas lesiones tienen estas características y puede tratarse de un melanoma. Otra forma muy importante e invasiva es el melanoma subungual. Aquí característicamente es una variante del melanoma acral lentiginoso, es decir, hiperpigmentación de la uña. Existen también lunares benignos en las uñas que se ven como rayas y que se pueden ver rayas longitudinales que generalmente
son iguales, del mismo grosor, de un mismo tono y tienen muchísimos tiempos de evolución. Cuando vemos algo así que incluso ya invade la piel de alrededor de la uña y que característicamente se llama signo de Hodgkinson, esto es un melanoma y es un melanoma que está invadiendo y que puede ser sumamente agresivo. A diferencia de otros tipos de melanoma, este no se relaciona con la exposición ultravioleta y bueno, hay que hacer diagnóstico diferencial, incluso hasta con golpes. Entonces, si es una lesión nueva que presenta el paciente, es muy importante referirlo con el dermatólogo para que podamos tener un diagnóstico a tiempo de un melanoma subungual. Otras variantes mucho más raras es el desmoplásico, el cual simula una cicatriz, o el melanoma de mucosas, por eso la importancia de revisar las mucosas. El diagnóstico, ya vimos, se va a basar igual que siempre en la sospecha clínica. Hay que revisar siempre todas las lesiones pigmentadas o los lunares de los pacientes, sobre todo si estas son lesiones nuevas, buscar nevos displásicos o aquellas lesiones que ya tenía el paciente pero que presentan cambios. Y esto es lo más importante y lo que tenemos que buscar. El ABCDE del abordaje para el melanoma. A se refiere a simetría. Si pudiéramos doblar un nevo o una lesión a la mitad, ambas partes tendrían que ser simétricas. Los bordes tienen que ser regulares. Si el lunar presenta patitas, manchitas, lesiones satélite, es otro factor de mal pronóstico o de riesgo para que se trate de melanoma. El color es en la letra C. Generalmente una lesión tiene que tener un solo color. Puede ser roja, puede ser oscura, puede ser café, puede ser incluso blanca, pero un solo color. Si el lunar tiene más de 2 colores y presenta zonas como de cicatriz, de regresión o zonas que se ven blancas, zonas que se ven grisáceas, son datos de mal pronóstico para que esto sea un melanoma. El diámetro, ya habíamos dicho, si mide más de 6 milímetros es otro, y la evolución. No es lo mismo una lesión que está sintomática, que no ha cambiado con los años, a una lesión que ha crecido en los últimos días o en los últimos meses, que ha cambiado de color y que además presenta dolor, prurito, ulceración o incluso sangrado. La dermatoscopía es una herramienta que nos ha hecho mucho más fácil la evaluación de estos pacientes, ya que nos permite aumentar nuestra precisión diagnóstica hasta en un 50%, ¿de acuerdo? Y recuerden siempre, si hay sospecha de melanoma, una exploración física completa, incluyendo la presencia o la búsqueda de linfadenopatías. La biopsia va a ser el diagnóstico indicado o el diagnóstico que tenemos que hacer de forma precisa en cualquier lesión que presente cualquiera de estas características. El chiste es hacer una biopsia excisional, es decir, quitar toda la lesión con márgenes y lecho libre y siempre orientar esta disección hacia los ganglios linfáticos. Si no se puede tomar toda la lesión porque es muy grande, entonces debemos de buscar la parte que sea la más significativa, es decir, ya sea la forma o la parte más hiperpigmentada o la parte nodular, y siempre siguiendo, recuerden lo que les decía, los vasos linfáticos. Si no se quitó toda, obviamente es una biopsia diagnóstica, se manda a analizar y si hay un melanoma se debe de enviar a resección completa, ¿de acuerdo? No me voy a parar en esto, obviamente son datos histopatológicos importantes que nos van a dar el diagnóstico de melanoma, y siempre hay que hacer, si se sospecha de melanoma, una búsqueda o un diagnóstico mucho más amplio. Hay que tomar exámenes de laboratorio, incluyendo todos estos que les pongo aquí para descartar la posibilidad de metástasis. El aumento de la DHL puede indicar metástasis a distancia y se considera un factor de mal pronóstico, ¿de acuerdo? Y siempre realizar una radiografía de tórax. Entonces, si tenemos un melanoma y el melanoma no es in situ, hay que buscar y ver cómo están los ganglios linfáticos. Está indicada la biopsia del ganglio centinela, que es el ganglio que es el primer contacto con la zona en donde se encuentra el tumor primario, y este se realiza cuando no existe evidencia o pruebas sugestivas de que haya metástasis, ¿de acuerdo? Es para saber si hay invasión hacia los ganglios o hacia el primer contacto de drenaje. Y algo bien importante es que la supervivencia cambia de forma importante cuando ya hay afección de los ganglios linfáticos, disminuyendo hasta en un 30 a 40% la supervivencia a 5 años. Se pueden hacer tomografía en busca de metástasis, sobre todo en melanomas de alto riesgo, es decir, cuando el índice de Breslow es mayor a 4, y los pacientes que ya están en esta etapa deben de contar con una tomografía computarizada de cabeza y cuello.
Entonces, el estadiaje, estos son datos histopatológicos que nos van a mandar el patólogo, lo vamos a ver dependiendo del grosor del tumor, es decir, hasta dónde invade. Y lo que más utilizamos actualmente es el índice de Breslow, que lo podemos ver del lado izquierdo y que se va midiendo por milímetros, dependiendo de hasta dónde vea el patólogo el grado de invasión del melanoma. Existe también una clasificación por la Asociación de Cáncer, actualizada desde el 2010, en los cuales vamos a poder ver en qué etapa se encuentra el paciente y saber si es un paciente que ya tiene metástasis, cómo cambia por completo el pronóstico, obviamente, y el tratamiento. Entonces, el tratamiento va a ser la resección completa de la neoplasia cuando pueda realizarse con márgenes, hacer el mapeo linfático cuando esté indicado, la linfadenectomía regional completa en los pacientes en los que se vea que hay ganglio centinela positivo y, bueno, la disección ganglionar con ciertos puntos importantes dependiendo de la edad del paciente o del tipo de lesiones o del tamaño de la lesión. Recuerden que el melanoma sí metastatiza, puede metastatizar a cualquier órgano y que los pacientes que tienen metástasis tienen muy mal pronóstico. Ahorita vamos a ver, no me voy a parar mucho tampoco en tratamiento porque no es el punto de la plática, pero bueno, cada día existen más tratamientos en estudio con medicamentos biológicos e inmunoterapia que al parecer cada día vemos un poco más de sobrevida en los pacientes que son sometidos a este tipo de tratamiento. Y esta es la parte que creo que es la más importante de la plática. ¿Cuáles son las medidas preventivas para evitar el melanoma? Lo primero es instruir a los pacientes que el bronceado es una falsa percepción de salud. El estar bronceados no nos hace más guapos, ni más interesantes, ni nos vamos a ver mejor. El bronceado está mal y debe de estar el paciente consciente de que no hay que broncearse, ¿de acuerdo? Hay que evitar el daño solar continuo, evitar o minimizar la exposición solar. Las horas pico en donde hay más radiación ultravioleta son entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, sobre todo en verano. Entonces, en estos momentos hay que tratar de permanecer en la sombra, no omitir la protección aún en días nublados, es bien importante. Yo siempre les digo a los pacientes, si hay luz de día, hay radiación ultravioleta, ¿de acuerdo? Entonces, no omitan el protector solar, ni la ropa, ni nada, si, aunque esté nublado, ¿de acuerdo? Como ahí vemos en los dibujitos de abajo, el 60% de la radiación ultravioleta, lo que les decía, está entre las 10 de la mañana y las 2 a 5 de la tarde. Más del 90% de la radiación ultravioleta puede atravesar las nubes. Y los que trabajamos en interiores, si tenemos una ventana cerca y hay luz de día, podemos estar recibiendo exposición ultravioleta, ¿de acuerdo? Entonces es importante aún en esos casos protegernos. Esto es bien interesante porque la gente cree que si está en la nieve, que si está en algún otro lado en donde no hay realmente sol, no hay radiación ultravioleta. La nieve refleja hasta el 85% de la radiación ultravioleta y aquí podemos ver cómo la arena, el agua, incluso el asfalto también reflejan en mayor o menor grado la radiación ultravioleta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que permanecer en la sombra, utilizar ropa protectora contra el sol, que sí está demostrado que puede disminuir el número de lunares y de lesiones premalignas. Y si estamos en la sombra, podemos reducir la exposición hasta en un 50%. Actualmente existen tejidos y telas que ya tienen factor de protección solar, ¿de acuerdo? Pero bueno, si no tenemos uno de estas telas especiales, es importante también decirle al paciente cuáles son los tejidos, los colores y el tipo de tela que pueden utilizar para evitar en mayor grado la radiación ultravioleta. Esta es una tablita que me gustó mucho porque viene, ¿no?, los tipos de tejido, la densidad, como entre más cerrada sea el entramado de la tela, menor cantidad de radiación ultravioleta, los colores oscuros protegen más que los colores claros. Obviamente si la ropa está mojada ya no, puede ser que ya no tenga protección ultravioleta, y bueno, el tipo de lavado que se le dé a la prenda, ¿de acuerdo? Así como existe un factor de protección solar para la piel, existe algo denominado el UPF, que es el factor de protección ultravioleta, que ya tienen ciertas telas, sombreros, y que cada día vemos más, incluso en forma comercial. Entonces, es muy importante que si vamos a estar expuestos al sol o tenemos factores de riesgo para el desarrollo de melanoma, tratar de utilizar este tipo de prendas con UPF, sobre todo en niños, en deportistas y en los que tienen actividad prolongada al aire libre, ¿de acuerdo? También tiene sus
sus rangos dependiendo del tejido de cuánto protege y bueno, el índice UPF que normalmente les va a mostrar la tela dice, ¿no?, cuánto va a protegernos esto contra el sol. Recuerden otra cosa bien importante y esto ya lo tenemos violeta en la zona en donde vivimos. Esto está cuando ustedes se meten a clima, pueden irse a la parte de hasta abajo y ahí dice el nivel de radiación ultravioleta y si es alto hay que permanecer en interiores y se necesita protección extra. El uso del protector solar es indispensable. Está bien determinado que este disminuye la incidencia del melanoma hasta en un 73% de los casos. Esta imagen les decía, la radiación ultravioleta penetra hasta la epidermis y la radiación UVA hasta la dermis. Entonces, la UVA está más asociada a fotoenvejecimiento, es decir, a daño por el sol y a arrugas por el sol. Y la radiación ultravioleta B está más asociada a cáncer de piel. Entonces, el protector solar ideal desgraciadamente no existe, pero estos son lo que deberíamos de buscar en un protector solar. Que tenga protección contra radiación UVA, UVB y luz visible o la luz azul que emiten todos nuestros dispositivos. Evitar que produzca radicales libres, o sea, que tenga, por ejemplo, antioxidantes, que sea estable, que sea seguro, resistente al agua y al sudor, hipoalergénico, no comedogénico o que no nos genere granos y que sea cosméticamente aceptable y no que parezca que salimos todos blancos, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchos tipos, no existe el ideal, pero podemos buscar cuáles son los mejores. El factor de protección solar es lo que nos va a decir qué tan bueno es nuestro protector solar. Lo ideal es que sea de un factor de protección solar alto o muy alto, es decir, 30 o 50 más, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en esta gráfica pueden ver que dependiendo del grado de protección y del factor de protección solar, como vemos abajo, es una curva que tiende a aumentar. Si nosotros estamos utilizando un factor de protección solar de alrededor del 15%, con factor de protección solar del 15, perdón, nos protege alrededor de un 93%. Pero si usamos entre el 30 y el 50%, esto se vuelve casi una meseta. Entonces, la diferencia clínica ya no es importante. Entonces, un factor de protección solar del 30 o arriba del 30 nos protege prácticamente igual. Menos de eso, yo les diría, no es que nos sirva, pero la protección es mucho menor. El factor de protección solar que vemos en todos los filtros se refiere a protección contra radiación UVB o para eso fue diseñado. Ahora los filtros también ya tienen este signo como el que vemos acá que dice que tiene protección solar UVA. La UVA es otro método, se calcula de forma diferente y si el filtro tiene este signo, quiere decir que por lo menos tiene un tercio del valor del factor de protección solar, ¿ok? Y bueno, aquí pueden ver más o menos que esto que se mide como PPD puede llegar a ser hasta de 14. Lo ideal o la protección máxima es de 16. Los filtros tienen dos mecanismos de acción, unos que es por dispersión, que son los filtros inorgánicos, físicos o las pantallas minerales, que lo que hacen es reflejar el sol. Y los filtros químicos, que lo que hacen es que absorben la radiación, pero la cambian de forma para que no nos cause daño. Entonces, ¿qué es importante? El filtro solar se debe de aplicar por lo menos 20 minutos antes de iniciar la exposición al sol. Ya dijimos, utilizar filtros solares con un factor de protección 30 o mayor. Ningún filtro solar dura más de 4 horas, entonces hay que reaplicarlo, sobre todo si nos metimos a la alberca, si sudamos, si hicimos ejercicio, hay que reaplicar el filtro solar, ¿de acuerdo? Y se aconseja o todavía no están autorizados en pacientes menores de 6 meses de edad. En este ejemplo les pongo todo lo que un buen protector solar debería de decir. Si se fijan dice 50 más, dice que tiene protección contra radiación UVA, UVB, la textura, si es una emulsión, si es un aceite, si es una crema, si es un gel. Esto que vemos aquí, que dice 6M, es el tiempo que nos va a durar una vez que lo abrimos y la diferencia en que sea resistente al agua, water resistant o waterproof. Uno dura 40 minutos, el otro dura 80 minutos. ¿Y cuánto nos vamos a poner? Porque esa es otra cosa bien importante. Entonces, si pudiéramos medir cuánto ponernos, en esta tablita van a ver, ¿no?, por áreas cuánto hay que aplicarse. En teoría, esta raya roja que ven aquí es por zona. Entonces, tendríamos que poner esta cantidad de filtro solar por cada zona mencionada
en este esquema, ¿de acuerdo? Y bueno, los que vienen en spray, se recomienda que se pulverice por lo menos 15 veces sobre una de las regiones. Y si esto no les queda muy claro, otra forma muy buena de acordarnos es utilizar un caballito de tequila de 30 mililitros. Esta cantidad de 30 mililitros nos alcanza para todas las zonas expuestas al sol. Y bueno, como ya sabemos que hay caballitos de diferentes tamaños, dejemos los caballitos de mayor tamaño para echarnos un buen tequila mientras nos estamos protegiendo del sol cuando vamos a la playa o cuando estamos expuestos. Como conclusiones, la incidencia y la prevalencia del cáncer de piel no melanoma, vasocelular y epidermoide ha aumentado de forma importante en las últimas décadas y esto no excluye a México, en donde ocupa el tercer lugar. En México, el melanoma representa alrededor del 14% de las neoplasias malignas de la piel y, a diferencia del no melanoma, tiene un alto riesgo de metástasis. Recuerden que ha aumentado la incidencia hasta 500 veces en los últimos 5 años por las malas prácticas que tenemos actualmente de exposición al sol. Puede afectar principalmente a adultos, rara vez se ve en niños y es más frecuente en personas de piel clara. El principal factor de riesgo es la radiación ultravioleta, principalmente la B, y antes de los 18 años ya tenemos alrededor del 80% del daño solar crónico que se va a manifestar en edades avanzadas. La prevención es la clave, los cambios en el estilo de vida son fundamentales, el uso de protectores solares se debe de volver algo del diario, como lavarnos los dientes. Hay que utilizarlo de forma diaria, con lo cual disminuimos un 73% el riesgo de un melanoma. Usar protectores solares dermatológicos con factor de protección solar 30 o mayor y aplicarlo de forma adecuada 20 minutos antes de exponernos y reaplicarlo cada 4 horas. Y bueno, tener mucho cuidado en pacientes menores de 6 años, ¿de acuerdo? Estas son algunas de las otras citas bibliográficas que encontré. Y bueno, hasta ahí la presentación. Espero no haber abusado mucho de su tiempo. Ahí les dejo, por si tienen alguna duda, mis redes sociales. Y no sé si haya preguntas, alguna pregunta y respuesta. Les voy a ir, no sé, ¿qué prefieren? ¿Que abramos micrófonos o que las vaya yo leyendo? Muchas gracias, doctora. Sí, por aquí ya tenemos algunas preguntas. Si gusta usted, en el chat ya las tenemos. Perfecto, ya la estoy viendo. Dice, ¿qué tanto riesgo hay para personas expuestas a lámparas UV para uñas estéticas? Así es, la verdad es que sí se ha visto que existe mayor riesgo. Lo que pasa es que las veces que te vas a hacer el manicure con el famoso Hellish o Gelish son muchas veces para que haya riesgo de que desarrolles un melanoma, pero sí existe riesgo. Entonces, la práctica sería evitar el uso de este tipo de esmalte o aplicar filtro solar previo a que te lo hagan para proteger a la piel de alrededor de las uñas de este tipo de radiación ultravioleta, pero sí existe riesgo. Otra pregunta es, dice, cuando hay melanoma en lunares, ¿se puede llevar a cabo quimioterapia o tratamiento para quitarlos? Acuérdense que el tratamiento del melanoma es la resección. Entonces, si un lunar se volvió melanoma o si un lunar es displásico, el tratamiento es quirúrgico, ¿de acuerdo? La quimioterapia y los tratamientos son tratamientos conjuntos al tratamiento quirúrgico, pero siempre se tiene que operar el melanoma primero. Y obviamente, si es un lunar que sospechamos que es maligno, hay que quitarlo siempre dejando márgenes libres, ¿de acuerdo? Cuando se presenta gerosis, ¿hay riesgo de sufrir cáncer de piel? No, la resequedad por sí solita no es un riesgo, no es un factor de riesgo para desarrollar melanoma. El protector solar puede aplicarse aún en zonas en donde cubre la ropa, por ejemplo, en las piernas al estar cubiertas con pantalón. Sí se puede aplicar, pero si traes, te voy a decir, un pantalón de mezclilla o una tela gruesa, como les dije, con ciertas características, no es necesario. O sea, más bien la práctica diaria fácil y que hay que tener en cuenta es ponernos filtro solar en todas las zonas expuestas al sol. Entonces, si traemos manga larga, pues no, pero si traemos manga corta así en los brazos, si traemos shorts o falda en las piernas, y nunca olvidar el cuello, la parte de atrás del cuello en los hombres es bien importante porque nunca se ponen ahí, siempre llegan quemados, y las orejas, ¿ok? Riesgo de melanoma en pacientes con psoriasis. La psoriasis no es un factor de riesgo para melanoma, lo que es un factor de riesgo es la terapia con radiación ultravioleta B,
o el PUVA, en el cual le damos a los pacientes un medicamento que se llama Soraleno y los exponemos a este tipo de radiación, ahí sí aumenta el riesgo de melanoma. Y hay que tener en cuenta, o el dermatólogo que está tratando la psoriasis sabe cuál es la dosis acumulada de radiación para no llegar al riesgo de melanoma. ¿Hay diferencia entre protector y filtro solar o significan lo mismo? Significan lo mismo. Lo que pasa es que decir filtro solar o protector la gente cree, es lo mismo, pero bueno, uno cree que a lo mejor te está protegiendo al 100% y no es así. Entonces, una forma más correcta de decirles filtros de radiación sin tener el concepto de que es una protección al 100%. ¿La luz artificial o de componentes afecta? Sí, actualmente ya hay estudios en los que se ha visto que esto se llama luz azul, ¿de acuerdo? Es una luz visible que generan todos los aparatos a los que estamos expuestos todo el tiempo y ya existen cremas que traen protección contra la luz azul. Básicamente se ha visto más que se asocia a mayor riesgo de fotodaño, de envejecimiento, de arrugas, y en los ojos es importante las pantallas que tengan protección porque se asocia también a riesgo de glaucoma. Una vez que se diagnostican metástasis, ¿cuál es la esperanza de vida de los pacientes? Es muy baja, no recuerdo ahorita la cifra exacta, pero es de muy mal pronóstico cuando ya hay metástasis. Y como les decía, existen actualmente muchos protocolos con nuevos tratamientos biológicos, inmunoterapia, que al parecer tienen buena respuesta a tratamiento, pero el pronóstico con metástasis con melanoma es muy, muy malo. Y es lo mismo protector solar que el bloqueador que se ocupa para la playa. Sí, lo que les decía es exactamente lo mismo, lo que pasa es que sean bloqueadores, no usen por favor aceites y que tienen estos que dicen factor de protección solar 15, pero vienen aceite, o marcas comerciales, ya saben, de estas, las típicas que venden, que la verdad es que no funcionan y que luego hasta se ponen unos que son bronceadores, ¿no? Si se quieren ver guapos bronceados, utilicen un autobronceador de estos que son de color. Eso es muchísimo más seguro que broncearse. Y creo que ya son todas. Tengo una por acá. Dice, doctora, ¿cuál será la recurrencia epidemiológicamente de un edemocarcinoma vasocelular? Perdón, la recurrencia de un vasocelular, si quitaste todo el carcinoma vasocelular y no quedaron células ni en el lecho ni en los bordes, el carcinoma vasocelular no recurre. O sea, si lo quitaron completo. ¿Ok? Si quedaron células o es uno de estos tipos de carcinoma vasocelular que les decía que son infiltrantes o que tienen micronódulos alrededor y no se quita por completo, por supuesto que va a recurrir y sí existe riesgo. Perfecto, doctora. Cuando hay quemaduras con ácido amoníaco, ¿también puede causar melanoma? Si la quemadura no fue una quemadura fuerte o de grado 3, por ejemplo, no necesariamente. Más bien el riesgo es cuando hay una quemadura que deja una cicatriz y que después en la cicatriz se empieza a ulcerar, ¿de acuerdo? Entonces esos pueden ser, es un factor de riesgo para desarrollar un carcinoma epidermoide. Muy bien. En personas con acné severo, ¿existe alguna recomendación en el uso de protector solar? Sí, claro, todos debemos usar protector solar, todos. Después de los 6 meses de edad, tiene que ser una práctica clínica del diario. Y existen protectores solares que dicen no comedogénicos, quiere decir que no generan acné, que generalmente son en texturas suaves como en gel, y se deben de poner exactamente igual, después de tu tratamiento para el acné, 20 minutos antes de salir y reaplicarlo cada 4 horas si estás expuesto al sol. Y con más razón, porque generalmente los pacientes que tienen acné los tratamos con medicamentos como retinoles que son fotosensibles, entonces sensibilizan a la piel y pueden llegar a irritar si no usas un protector solar. Muy bien, doctora. Cuando hay melanoma en lunares, ¿se pueden llevar a cabo quimioterapias? Una vez más, hay que extirpar primero y después, dependiendo del cáncer que haya sido, si es un melanoma, si fue in situ no se necesita nada más, si fue algo más, entonces el tratamiento va a depender del grado de invasión. Perfecto. Hay una pregunta por acá, dice, ¿la piel de gallina podemos llegar a tener un cáncer? No, o sea, no se asocia, se llama queratosis pilar o piel de gallina, esa no es un factor de riesgo para cáncer. Ok.
Hay varias más preguntas, pero son ya que ha dado respuesta. Preguntan si existe un gel que sea factor de protector solar 50. Sí, existen. Digo, hay muchas marcas, no sé si sea el caso ahorita decirle las marcas, pero sí busquen nombres, les puedo decir laboratorios para no ser tan específicos, Aven, Izin, La Roche-Posay, todos estos, Eucerin, tiene por ejemplo, un filtro solar que se llama Oil Free para pacientes con acné, que es una maravilla. Y es una cremita o un fluido, pero existen también en gel. Muy bien. Pues ya me parece que ya son preguntas como que ya le dio respuesta y pues le dejan bastantes felicitaciones por acá. Gracias. Dice Diana, me quedé con la duda, ¿el agua contaminada contrae cáncer? Es que existen lugares en donde el agua puede tener arsénico, que es una contaminación ambiental, y el riesgo de desarrollar un cáncer por exposición a arsénico existe. Pero bueno, no es que el agua, por ejemplo, de la Ciudad de México aquí esté contaminada, generalmente es en zonas en donde hay fábricas o algo así, que se ha visto que, sobre todo en décadas pasadas, ¿no? Que era como más frecuente. Beatriz dice que en agua de pozo. Tendría yo que buscar específicamente si en agua de pozo, pero según yo, no por ser agua de pozo tiene arsénico, me explico, es más bien contaminación del agua secundario a alguna otra cosa, o sea, en fábricas que contaminan y cosas así, pero no porque el agua de pozo esté contaminada con arsénico, no que yo sepa, pero prometo que lo busco y si sí, se los hacemos llegar. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, nos preguntan también con qué frecuencia hay que visitar al dermatólogo para revisión de lunares. Por lo menos una vez al año. Ok. Si tu dermatólogo te encuentra una lesión que te dice que es sospechosa, te va a decir que regreses en 3 meses, en 6 meses, y entonces probablemente más frecuente, pero por lo menos una vez al año hay que revisar las lesiones. Muy bien. Muy bien, doctora, pues le dejan muchísimas felicitaciones, excelente ponencia, y pues bueno, ya no tenemos más preguntas por acá pendientes, ya muchas de las que tenemos por aquí, bueno, ya las contestó, y pues por nuestra parte, en este momento pues sería todo. Le damos las gracias, de verdad una ponencia excelente, información de mucha ayuda, y pues bueno, la invitamos para que en una próxima ocasión regrese y nos dé otra ponencia y de temas interesantes como el que nos trajo hoy. Y pues bueno, para Corporativos Ipsatrade ha sido un gusto tenerla por acá a su casa. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su participación, y bueno, yo feliz y con muchísimo gusto de compartirles toda la información que se pueda. Muchísimas gracias, doctora. Un abrazo, cuídese mucho, que tenga buena noche. Igualmente a todos, bonita noche y descansen. Gracias, igualmente. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buena noche.